¿Sabías que más del 70% de tu éxito profesional depende 100% de la habilidad que tenés de transformar todo ese cúmulo de experiencia, información, en experiencias positivas y ser más creíble a través de tus procesos de venta, más que del propio conocimiento? Soy el profesor Jorge Rodríguez y te invito a acompañarnos en los próximos minutos a este webinar alucinante con relación a neuroventas en el entorno del fitness, dirigido especialmente para vos, entrenador personal, instructor, profesional de la salud en general, que busca, más allá de tu formación continua, insertarte en un mercado laboral que cada vez más codicia más, no solamente las habilidades duras, técnicas, sino fundamentalmente las habilidades blandas en relación a cómo hacemos sentir a nuestra gente. En los próximos minutos vamos a estar abordando temas fundamentales como, por ejemplo, cómo se procesa la información desde el punto de vista cerebral, qué estrategias podríamos tener en una primera etapa del proceso de ventas, donde voy a intentar conocer al cliente, para luego tratar de informar de una manera más asertiva y finalmente lograr el tan codiciado cierre de venta. Así que si te parece bien, comenzamos en los próximos segundos a modificar y transformar nuestra experiencia profesional. La primera pregunta con la que me encantaría comenzar es, ¿tus decisiones en la vida en general, de qué derivan? ¿De la parte cognitiva, de la parte racional, de la parte donde voluntariamente vos tomás una decisión, o todo lo contrario? ¿Son decisiones o conductas que vienen más hermanados del ámbito metaconsciente, emocional o instintivo, indudablemente? ¿Dudoso? ¿Dudosa? Bueno, la respuesta es ambas partes forman finalmente la decisión no solamente de compras, sino también de conductas, pero mucho más influenciado por ámbitos que van más allá de la razón, ámbitos que van mucho más allá de ser conscientes de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eso me invita a pensar en que es importante dejar de estudiar sistemas de ventas y concentrarnos más de la mano de lo que la neurociencia hoy nos comparte en un concepto llamado neuroventas, que no es otra cosa que extraer de la neurociencia algunas piezas de información que nos permiten entender cómo procesamos información a nivel cerebral y por ende cómo deberíamos de transformar nuestra oferta de servicios en relación no a un mejor servicio, sino fundamentalmente a una mejor forma de que ese servicio penetre en los ámbitos emocionales, en los ámbitos fundamentalmente reptilianos o instintivos, para que estos apoyen fundamentalmente la decisión final y es, este es el entrenador personal con el cual yo quiero continuar adelante en mi proceso. Por lo tanto, intentar vender sin haber nunca visto cómo funciona el cerebro es como fabricar un guante sin nunca haber visto una mano. Así que te invito en los próximos minutos en atención plena a cómo podemos transformar nuestra experiencia como instructores de fitness, entrenadores personales, en experiencias que significativamente cambien vidas, pero para eso primero nos tienen que contratar. Así que uno de los elementos importantes que quiero compartir en este webinar, que no es otra cosa que un extracto de esta maravillosa certificación que tenemos a tu disposición en Fitness and Health Institute, es cómo está constituido el sistema nervioso en el ser humano. Si nos concentramos en la subdivisión y nos concentramos netamente en la división sistema nervioso central y extirpamos la médula por el momento y nos quedamos únicamente con la parte encefálica, vemos que definitivamente es una comunión de diferentes tipos de estructuras que, si bien hoy definen al Homo sapiens sapiens, es decir, vos y yo, aquel que sabemos, tienen en realidad una herencia imborrable de sistemas nerviosos mucho más arcaicos. Hace más o menos unos 500 millones de años poblaban nuestra Tierra sistemas nerviosos reptilianos, entrenados específicamente para la sobrevivencia a través de la intuición, donde muchos mecanismos son básicamente automáticos, como por ejemplo muchos de los aspectos de la regulación de la respiración, impulsos sexuales, necesidad de comer, de alimentarse, de dormir. No hay un acto consciente 100% de esto, sino fundamentalmente hoy me estás escuchando y seguís respirando y tu corazón late gracias a ciertos automatismos. Es un cerebro muy viejo y nosotros lo representamos específicamente en esta región que estamos señalando en este momento, que tiene más que ver con el tallo cerebral. Sin embargo, más acá en la evolución, hace mucho menos tiempo, hace 200 más o menos millones de años, una nueva especie empieza a dominar el ámbito de los sistemas nerviosos, dotando al antiguo sistema reptiliano emociones. A este le llamamos sistema límbico, es un sistema regulador de cómo te sentís. Habitualmente hablamos de sentimientos, pero en realidad biológicamente nos referimos más como al concepto emoción, y ahí encontramos que inclusive hay emociones primarias, que son básicas para todos, y emociones que son combinaciones de 2 o 3 de las básicas, dando cuenta de una gama casi infinita de emociones. La pregunta es,
¿Existen estructuras cerebrales que constituyen el sistema límbico? La respuesta es sí, pero así como te lo estoy presentando en forma compartimentalizada, en la naturaleza real, las sinapsis, las conexiones que existen dentro del cerebro no se dan en una sola área, sino que todo está conectado con todo. Por lo tanto, te podrás dar cuenta que si empiezo a tener sed y no tengo un aporte rico en hidratación, empieza mi estado emocional a manifestar cierto desconfort frente a esa situación. Por lo tanto, ya vamos viendo la conexión que existe entre dos tipos de cerebro. Pero ni usted ni yo somos mamíferos únicamente de características simples, sino que somos mamíferos mucho más avanzados, porque gozamos de esta otra parte llamado neocórtex o córtex nuevo, y en particular usted y yo nos diferenciamos también del delfín, del chimpancé que tiene neocórtex, porque tenemos algo llamado corteza prefrontal, de la cual hablaremos más adelante. Conclusión. Para nosotros ser considerados seres racionales, ¿no? Ya recordábamos al antiguo filósofo René Descartes que decía pienso y luego existo, es decir, nuestra existencia está mucho más dada por el pensar racional que por la propia sentir y experimentar emociones. En realidad es una conjunción de una evolución que hemos sido testigos y que finalmente nosotros somos hereditarios, no digo finales porque seguimos en evolución, pero básicamente de estos tres sistemas nerviosos. Ahora, ¿cuál de los tres es el que tiene el comienzo en el manejo de la información y hacia dónde se dirige la información? Esta flechita que tenemos del otro lado de la pantalla lo que nos indica es que la información fluye desde los ámbitos netamente sensoriales, aquellos que son detectados por el cerebro reptiliano, y de ahí nos dirigimos directamente pasando por el sistema límbico emocional hacia una percepción racional. Por lo tanto, la información que yo y vos estamos compartiendo en este momento, primero, tiene características sensoriales, hay que detectarlas. Eso puede que pase por otra barrera llamada emoción. Si en este momento hay ciertos gestos de mi forma de expresión, cierta alineación del tema con algo que a vos te motiva, es probable que esa información esté generando sinapsis también a nivel emocional, dando sensaciones placenteras, que eso daría lugar a que el córtex prefrontal tenga mayor atención plena en lo que estamos hablando. Este ejercicio rápido que acabamos de hacer no es otra cosa que lo que sucede cuando te entrevistas con un prospecto y él busca básicamente entender si vos sos la mejor opción o debería de continuar en una búsqueda por un profesional que modifique su estado de salud. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de la parte reptiliana, de la parte más antigua? Primero, que es uno de los sistemas que más regula nuestro quehacer diario, nuestra conducta. Por eso es que nosotros somos, de alguna manera u otra, muy sensibles a los aspectos emocionales a través de las sensaciones que nos van llegando, sensaciones que proveen de exterorreceptores como por ejemplo el olfato, el oído, el gusto, el tacto, como también de interorreceptores, que vamos a ver más adelante cuando demos algunas sesiones de cortesía. Esas sesiones de cortesía tienen que generar información interna. Dentro de la interoceptiva también citamos la propioceptiva, para finalmente integrar, ¿no?, a nivel sensorial esa información y darle al sistema límbico algún tipo de feedback, como diciendo me la estoy pasando bien, esto es agradable, esto abona a favor de la sobrevivencia, y es entonces donde el sistema límbico puede entrar. ¿Por qué recomendamos que un entrenador personal no hable demasiado ni escriba mucho a la hora de intentar convencer en un proceso de venta? Porque básicamente las estrategias del hablar tienen muy poco tiempo en la evolución humana, tienen 40.000 años, y el escribir y leer tienen todavía menos, 10.000. Por lo tanto, cuando yo preparo grandes flyers y grandes entregables de comunicación a través de caracteres escritos, el córtex prefrontal, que se acuerdan lo encontramos acá adelante, tenía mucha tarea que hacer y eso por lo general no le gusta. Le encanta ¿qué? Le encanta ver, le encanta escuchar, no solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Y ahí ya estamos viendo algunas partes claves y entendemos entonces por qué algunos entrenadores son unos genios vendiendo y otros tienen mucho conocimiento y venden poco. Otro de los elementos que nos encanta contactar es ¿qué es esto del sistema límbico? Bueno, el sistema límbico, que decíamos es un poquito más reciente, es donde se gestiona a través de 6 o 7 estructuras anatómicas claramente definidas el fastuoso cúmulo de emociones. Algunas emociones como las que Paul Ekman a mediados del siglo pasado definía como emociones universales, de las cuales obviamente se llevó a la pantalla a través de esta hermosa película de mucha caricatura, pero muy científicamente bastante apegado a la realidad, que es Intensamente, en donde encontramos la ira, donde encontramos la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa y fundamentalmente el asco. Esas 6 emociones, de las cuales en la película solo tomaron 5,
en esencia lo que nos dice es, venimos dotados biológicamente de un diseño donde ya naturalmente tus emociones tienden a ser de estas características. La pregunta es, ¿cuál de estas emociones puede confabular a favor de que tomes una decisión cuando estás frente a la decisión de compra de un bien o un servicio? Pongámonos en perspectiva. Si vos traes miedo a comienzo de año porque te agarró el COVID, porque subiste de peso, porque un sinfín de situaciones, esa emoción no necesariamente es negativa cuando encontrás a alguien que puede transformar el miedo, esa incertidumbre, en certidumbre y transformarlo en otra que se llama alegría. Por lo tanto, cuando yo encuentro la alegría de haber sido escuchado, la alegría de haber sido entendido y la alegría de que un entrenador me plantea cómo él resolvería de manera única e inmejorable mi condición a través de un programa de entrenamiento de 3, 6, 7 meses, es entonces donde mi estado de ánimo me induce a decir, posiblemente no sea tan caro como yo creía, o si bien el precio es mayor que otros entrenadores que me lo acaban de plantear, este me inspira confianza. No sé por qué, pero me da la sensación de que en él puedo confiar. Bueno, ese me da la sensación, que no es racional para nada, es básicamente cuando lograste estimular este tipo de sistema nervioso, que a su vez el reptiliano y el límbico le mandan órdenes a través de carreteras muy fuertes al córtex prefrontal, incitándolo a algún tipo de decisión donde finalmente nosotros somos los afortunados de poder ofrecer un servicio que sabemos que cambia vida, pero no tanto por el contenido en sí, sino por la manera en que lo ofrecimos. Avanzamos un poquito y encontramos entonces ahora sí a la última parte. Esta es la más evolutivamente más reciente, es en la corteza prefrontal. Es una pequeña partecita apenas en el lóbulo frontal, pero esa pequeña partecita es finalmente la que te hace ser humano. Si esa partecita se afecta, como le pasó a Phineas Gage, un trabajador que tuvo un accidente en el ámbito minero hace muchos años atrás, y esa parte fue atravesada por una barra de metal, y para sorpresa de los doctores y los neurólogos de su momento, no encontraban cuál era el problema porque Phineas Gage continuaba una vida de relación, respirando y moviéndose completamente normal. Luego se dieron cuenta que su desacomodo social se transformó en un ser extremadamente imposible de embonar en la sociedad. Daba cuenta de que algunas de las áreas afectadas por el accidente tenían justamente una connotación de socialización. Básicamente somos seres sociales, nos podemos comunicar, podemos tomar decisiones, tenemos memoria de corto plazo, recordamos cosas de corto momento, somos lógicos matemáticos gracias a esta pequeña partecita. Esta sí sabe leer y escribir. El problema es que como es muy nueva, básicamente depende de sus hermanos mayores, que ¿cuáles eran? El cerebro básicamente reptiliano y el cerebro límbico emocional. Por lo tanto, si lo que queremos es hablarle a un cliente, que en este momento todavía no es cliente, es prospecto, ya sea porque va a consumir una membresía en nuestro estudio o porque va a contratarme como personal, terapeuta física o nutricionista, lo más importante es entender cómo fluye la información. Por lo tanto, a manera de conclusión, lo que podríamos decir es que como somos perfectamente individuos que espacialmente tuvimos más tiempo en este planeta, en un momento donde no hablamos, ni escribíamos, ni leíamos, somos muy buenos para decodificar lo que sensorialmente nos rodea. Así que exprese al máximo lo que quiere decir de una manera corporal, inclusive piense en qué tipo de aromas es el que a usted lo caracteriza, inclusive cuide su aliento, porque básicamente está siendo decodificado. Esa información puede inducir entonces luego un estado emocional adecuado para la negociación o completamente aberrante si usted no cuidó algunos elementos sensoriales que todavía no tienen nada que ver con lo que usted acaba de decir o no ha dicho todavía sobre su producto o servicio. Para el final, entonces ahora sí, hablarle directamente a la corteza prefrontal, pero a través de un hermoso soborno generado por la manera en la que información llegó, por la emoción que esa información generó y finalmente un call to action, es decir, un llamado a la acción de compra a través de los sistemas racionales, donde posiblemente ahí sí tengamos que hablar un poquito de cuánto cuesta y otros tipos de elementos. A lo largo del webinar que te invito a ver, es un webinar de muchísimas horas, acá simplemente es una pequeña muestra nada más, vamos también a hablar de cuáles son esas famosas formas para poder sobornar al sistema límbico, pero acá te dejo algunas muestras como para ir viendo, ¿no? ¿Cuál es el escenario inicial que permite al prospecto pensar en hacerse de un bien o un servicio? Bueno, ahí tenemos algunas de las características. La primera impresión.
La primera impresión es la que cuenta y posiblemente es la única que cuenta, porque desdibujar una mala primera impresión es casi imposible. Por lo tanto, ¿qué exhortamos? A que te ganes la confianza y un vínculo para poder hablar de emociones con el prospecto gracias a la forma en la que sos visto en los primeros momentos, por eso en el gimnasio, en el club o en redes sociales, todo a la vez. Las personas que te ven por primera vez ya se están construyendo una impresión, como posiblemente si no me conocías, la impresión que tuviste en los primeros segundos cuando escuchabas un acento difícil de decodificar este individuo de dónde es o de qué me está hablando. Y lo más importante es apelar al lenguaje no verbal. La clave aquí es la comunicación paraverbal o no verbal. Eso significa que podrás tener mucho o poco para decir. Es poco relevante. Lo que importa es cómo lo empaquetás, cuál es el marketing que le das a la información. Y es ahí donde las escuelas de actuación, las escuelas de locución, los entrenamientos que proponemos a través del webinar te van a dar muchas herramientas para, por ejemplo, saber cómo generar una comunicación, sobre todo a través de una webcam, si es que estás haciendo venta en línea, o a través del lenguaje corporal, si estás haciendo una venta en el mundo offline, de mucha mejor asertividad. Acá lo que queremos simplemente llegar, como una conclusión general, es lo que decís representa muy poco en el valor de convencimiento. La forma en la que el tono de voz traduce lo que estás diciendo ya tiene mucho más impacto, un 38%, acorde a las teorías de cómo decodificamos la forma de que nos comunicamos. Pero el lenguaje corporal indudablemente representa más de la mitad, el 55% del impacto y de la retención de la información tiene que ver específicamente con en qué condiciones se encuentra tu cuerpo cuando estás manifestándote. Así que elementos tan simples como, por ejemplo, hacia dónde estás volteando a ver, elementos, por ejemplo, de qué tipo de semblante es el que tiene tu rostro, qué hace tu cuerpo mientras el cuerpo del individuo se manifiesta de diferente forma, qué hace tu palabra intentando tratar de ser empático con el de enfrente, son algunas de las decenas de herramientas que nosotros proponemos trabajar con vos a través de ejercicios muy simples en este webinar en línea. ¿Para qué? Para que a través de la práctica, donde el espejo te va a ayudar, una cámara te va a ayudar, un colega te va a ayudar o alguien en tu casa, para que puedas de alguna manera darte cuenta cómo tu forma de comunicación es mucho más poderosa que la información que querés comunicar, te lleve a ser obviamente un individuo mucho más exitoso. ¿Para qué? Para cerrar el ciclo donde específicamente nos concentramos en, a través de una primera impresión, logramos confianza y empatía para entonces hablar emocionalmente y hacer preguntas a comienzo de año o a comienzo del ciclo, como por ejemplo, ¿qué te motiva este año a realmente ponerte las pilas en un programa de acondicionamiento físico? ¿Por qué estás tan segura de que en este momento emocionalmente esta dieta que te planteo sí la vas a poder hacer? Y tantas otras preguntas que si yo no logré generar un ambiente emocionalmente no intimidante, sino al todo lo contrario, agradable, no tengo la autorización para poder hacerlas. Si las hago y puedo yo recibir una respuesta que viene fundamentalmente de un ámbito sináptico, es decir, donde hay mucha más actividad neuronal a nivel límbico, entonces tengo la oportunidad de poder llevar la negociación, no una negociación de cuánto cuesta y cuánto descuento y por qué tu entrenador de al lado cuesta más o menos o la membresía más o menos, sino fundamentalmente terminar cerrando un contrato, pero un contrato emocional. Mi compromiso como entrenador es poner todo mi conocimiento, mi voluntad y mi pasión para ayudarte a vos a poder transformarte, siempre y cuando tu compromiso sea lo que me acabas de decir. Para poder cerrar una negociación de la manera en que un poco la estoy ejemplificando, ¿qué es lo que necesitabas? Empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Trabajar en tus habilidades de primera impresión y de comunicación no verbal. Así que si en esto andás volando y ya sos un rockstar, bárbaro, ya uno de los primeros capítulos lo tenés en la mano, pero si no, si nunca te preguntaste cómo te ves, creo que es importante que tomes este gran webinar ahora como introducción y obviamente que te inscribas en nuestra certificación. Otro de los elementos que compartimos en la certificación es, ¿existe más allá de cómo me veo, cómo hablo, inclusive cómo huelo, algo relacionado a hay un A, un B y un C? Es decir, ¿hay un proceso de ventas que puede conducir al profesional del acondicionamiento físico al éxito? La respuesta es sí. Desafortunadamente, muchas de las empresas que contratan personal trainers, que contratan instructores de clases grupales, que contratan instructores especializados en small group training, nutricionistas o inclusive ejecutivos de experiencia que venden membresías, no dotan a estos de herramientas sólidas para decir hay un A, hay un B y hay un C.
a lo largo de esta certificación que te propongo revisar, vamos justamente a ver todos los pormenores que conlleva el A, B y C, entendiendo el A, B y C como un proceso. Te presento cuál es ese proceso, el cual se ve de una manera como muy simple, pero dentro de esto hay un sinfín de situaciones que tenemos que analizar y sobre todo que entrenar, porque esta certificación no es para aprender, sino para entrenar. Es un manual de entrenamiento para personas que quieren mejorar su estatus profesional, no sabiendo más de su materia, ahí no nos metemos, sino fundamentalmente sabiendo cómo empaqueto la materia y la ofrezco desde una entrevista de trabajo hasta la oferta de productos para con tu prospecto, ojalá en un futuro, tu cliente. Lo primero y más importante después de haber prospectado, después de haber generado una cartera de individuos interesados en saber de qué se trata tu producto, es conocer al cliente. Al conocer al cliente, entonces nosotros tenemos algunas ventajas a la hora de ofrecer el servicio, que vendría a ser la etapa B, informar al cliente. Una vez que yo conozco cuál es tu perfil, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué experiencias buenas y malas has tenido en tu antecedente histórico, cuánto estarías dispuesto a invertir, tanto de tiempo, de energía, como de dinero, inclusive con preguntas muy asertivas que te entrenamos en conocer al cliente. Cuando tengo esa información, entonces ahora sí, como un francotirador, solamente apunto y tiro a los elementos que emocionalmente sé que son sensibles para el prospecto. No hablo de mi experiencia completa porque es completamente infructífera, no muestro el club completo porque es completamente infructífero, no doy sesiones de cortesía porque es parte de mi valiosísimo tiempo y aparte demerita mi trabajo si yo doy demasiadas sesiones, sino es a través de entender a quién le estoy hablando y qué es lo que exactamente voy a presentar. Entonces, teniendo un A, conocer, un B, informar y un C, ¿qué es C? C es básicamente llevar a la persona a una situación de hoy me gustaría que tomaras vos y yo una decisión. Y es básicamente si me vas a, en este momento, confiar en mí para ser quien te guíe en tu proceso nutricional, como instructor o como entrenador o básicamente también como alguien que te está ofreciendo inscribirte en un centro de acondicionamiento físico. Me refiero a cerrar la venta y manejar las tan temibles objeciones de las cuales también en esta certificación te enseñamos cómo, como buen torero, dejar pasar, pero al mismo tiempo contraatacar. Así que para simplemente mostrar un poquito de lo que vamos a ver en la certificación, te invito a entender que la persona habitualmente se presenta con nosotros como un iceberg. Por lo tanto, lo que a mí más me interesa no es ¿cuál es tu objetivo? Perder peso. Chocolate por la noticia. El 90% de las personas que se insertan entre enero y febrero a un centro de acondicionamiento físico te van a decir lo mismo. La pregunta es, ¿con eso es suficiente? ¿Eso es materia suficiente para ya poder ofrecerle un servicio adicional como nutrición, personal o small group training? La respuesta es no. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Penetrar ese iceberg y centrarnos en el corazón del iceberg. El corazón básicamente son preguntas que apelen a entender qué es lo que a vos te motiva o no te motiva. Elemento que obviamente lleva bastante trabajo y bastante entrenamiento porque no estamos tan facultados para preguntar aspectos que apelen a encender esas neuronas límbicas, esas neuronas asociadas con el estado emocional. El lema, el mantra es sin dolor no hay venta. Y uno dice, ¿de qué dolor está hablando? Dolor es justamente la necesidad que nosotros deseamos cubrir. Entonces te puedo asegurar que perder peso no es el dolor, te puedo asegurar que verte más grande no es el dolor, te puedo asegurar que terminar tu primer maratón no es el dolor. El dolor es la razón emocional que te llevó a pensar en por qué querías perder peso, ganar masa muscular o terminar el maratón. Esto es un verdadero arte. Danos la oportunidad, a través de esta certificación de Fitness and Health Institute, de hacerte un artista en la forma en la que yo entrevisto a mi gente, en la que decodifico su lenguaje corporal para poder identificar cuál es el dolor. No la razón superficial que muchas veces nos llega a tomar malos errores. Para eso te vamos a presentar un embudo y en ese embudo, que se llama embudo justamente el dolor, lo que vamos a ir haciendo es entendiendo una serie de preguntas y esas preguntas nos van a llevar finalmente a un decantado final. Ese decantado final es ¿cuál es tu verdadera razón? Acá tenemos entrenamientos con decenas de preguntas que vamos a estar poniendo sobre la mesa a tu alcance en la certificación para que vayas viendo en cada una de las etapas cómo cada una de las preguntas, por su semántica, acuérdate que el verbo, la palabra es sumamente poderosa a la hora de ser decodificada, encendió diferentes partes fundamentalmente del cerebro
que pueden apelar a emociones que ayuden a la persona a tomar mejores decisiones. Interesante la herramienta del embudo, ¿verdad? Esta herramienta es una de las tantas que se decodifican en el módulo justamente de conociendo a tu cliente. Pero con conocernos no hacemos nada. Ahora lo que falta es informar. Acordate que nosotros muchas veces vendemos tangibles y muchas veces, y más de la cuenta, intangibles, como un servicio. Por lo tanto, ¿qué voy a informar? Voy a informar lo que voy a ofrecer, pero voy a utilizar básicamente todos los canales de comunicación, tanto la visual, la táctil y fundamentalmente, visual auditiva, pero fundamentalmente la sinestésica. Aquella que a través del movimiento yo puedo convencer de que la manera en la que te cuido, la manera en la que selecciono los ejercicios, la manera en la que selectorizo anatómica y muscularmente este estímulo, puede hacerte sentir diferente. Y si esto tan solo es una sesión de cortesía, imagínate lo que esto va a hacer cuando vos y yo estemos específicamente embarcados ya en una aventura llamado programa de acondicionamiento físico. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Definimos que tenemos diferentes trincheras. Hay quienes nos gusta hacer presentaciones de oficina, que son presentaciones visuales, son presentaciones también auditivas, donde yo muestro ejemplos de mis trabajos anteriores, muestro, por ejemplo, algunos logros que he tenido con clientes de características similares a él o a ella, muestro, por ejemplo, cómo trabajo en otro tipo de clases. Hay veces que doy una clase masiva que es muy buena, esa clase me filman, esa clase no solamente la utilizo en mis redes sociales como una forma de promoción, sino también es mi backup. Entonces pongo mis redes sociales a trabajar a la hora de ofrecerle imágenes contundentes en una presentación donde la persona quizás no se esté moviendo, pero sí esté aprendiendo de lo que estoy haciendo. Y por otro lado tenemos la presentación práctica, que ahora viene el famoso cuestionamiento de por qué muchos de los profesionales invertimos tiempo, energía y hasta dinero, porque nuestro tiempo obviamente vale, en dar sesiones de cortesía que finalmente terminan de una manera completamente infructífera, con una cara de what al término de la misma, y uno sin saber cómo decirle, bueno, ya terminó la sesión, ahora sí, ¿qué onda? ¿Te vas a quedar conmigo? ¿Me vas a contratar? ¿Vas a buscar a alguien más? ¿Necesitas tiempo para pensarlo? Esas situaciones que son completamente ambiguas, que no te le enseña la carrera de educación física, ni la carrera de nutrición, ni la carrera de instructor profesional en centros de acondicionamiento físico, es básicamente donde nosotros más te ayudamos y es cómo generar una sesión de cortesía, si es que así le querés llamar, una sesión de prueba, un personal trainer adelantado, pero con características netamente de transformación hacia un cierre, que básicamente es cómo queremos terminar esta tercera etapa del proceso. ¿Bien? Uno de los elementos que más recomendamos, y este es solo un tip, traemos decenas de tips a lo largo de todas las certificaciones, elegí bien el tipo de máquinas que vas a utilizar. El 90-95% de las chicas menores de 65 años, aunque también excepciones de arriba de 65 encontramos, tienen una zona predilecta de entrenamiento que tiene que ver con el glúteo femoral. La zona glúteo femoral es básicamente una de las zonas más codiciadas. Entonces, si tenés, por ejemplo, una wave, una cardio wave de esta línea, en este caso tenemos la de Tecnogym, que básicamente en un movimiento tridimensional se especializa en estimular glúteo medio, menor y glúteo mayor, generando una enorme percepción o propiocepción que viene básicamente de esos grupos musculares como de estos están trabajando. Eso en esencia es decodificado en varios centros que detectan sensorialmente qué es lo que está sucediendo en el interior de tu cuerpo y le dan a entender a quien lo está ejecutando, esas zonas están ricamente estimuladas y trabajadas. Por lo tanto, llega tu frase y le decís, ¿cómo lo sentís? Bien, ¿dónde lo sentís? Lo cual es más que obvio. La chica señala exactamente la zona afectada y por lo tanto le preguntas, ¿y te gustaría que esa zona sea la de mayor transformación? ¿Qué crees que va a suceder si incluimos este tipo de herramientas 3-4 veces por semana dentro de la programación que tengo pensado construir para vos? Ese tipo de frases son básicamente una invitación tácita al cierre, al hablar de plata. Porque si lo primero que hizo esta chica antes de empezar a trabajar con vos fue preguntarte, a propósito, antes de la sesión de muestra, ¿cuánto cuesta? Y vos lo que le dijiste es cuánto cuesta, independientemente de donde me estés escuchando y consideres que vale tu hora, estás frito, estás frita. Porque no hay cómo comparar eso contra la calidad de lo que vas a ofrecer. Por lo tanto, el precio siempre va al final
Y esto que es la experiencia y esto que es básicamente inundar el cuerpo del individuo con una gran cantidad de neurotransmisores, pero en particular 4 de ellos que apelan a la felicidad, es clave hacerlo antes para que cuando hablemos de plata, que es la parte dura, fría, a veces un poco de temor para la mayoría de los que no estamos entrenados en ventas, quede al final, quede en un momento donde emocionalmente la persona está a corazón abierto para poder decir, ok, sí vale la pena, no hablemos tanto de plata, hablemos de cuándo empezamos. No va a funcionar si no manejas herramientas. Y si ya las estás manejando, te invito a que manejes algunas más y por eso tenemos un módulo solo para hablar de este tipo de herramientas. El último elemento que quiero compartir con vos es la parte más importante, que es el cierre. En el cierre de ventas y manejo de objeciones, ¿qué es lo que vamos a ver? En esencia, cómo cerramos esta parte, cómo lo hacemos extremadamente atractivo. Y para eso, lo primero que te voy a informar es que el cierre ejemplar tiene que ver con cómo conocí, cómo informé y luego cómo me acerco al cierre. Por lo tanto, el cierre tendrá que ver mucho más con el cómo conocí, el cómo informé y el cierre entonces tiene que ver específicamente con esa información ya viene procesada. Cuando nosotros no trabajamos fuerte el proceso de venta, ¿qué es lo que hacemos? Contestamos de una la pregunta de ¿y cuánto cuesta entrenar con vos? Es decir, llegamos al cierre sin haber pasado por los procesos anteriores. Definitivamente estamos repletos de casos donde se nos frustra, se nos cae la venta específicamente por eso, porque el cierre no fue preparado previamente. Dentro del cierre lo que nosotros siempre recomendamos, y vamos a tener un capítulo solo para eso, es no te agobies cuando la persona te diga déjame pensarlo. No te agobies cuando la persona te diga, pensé que era un poquito más accesible. No te agobies cuando la persona diga, déjame consultarlo con mi pareja y luego te doy una respuesta. Corta la tarjeta y vengo contigo. Miles de situaciones que ya hemos escuchado donde la persona nunca regresa. Y la pregunta es ¿por qué? Lo primero que tenemos que ver es que el no, en realidad, debemos verlo como una objeción. Y la objeción es algo que vos podés modificar, que vos podés cambiar en el proceso para transformarlo en un área de oportunidad. Una condición no se puede. Entonces, si me voy a mudar y a donde me voy a mudar vos no podés venir conmigo, no hay una filial de tu club, básicamente la mudanza no es una objeción, es una condición. Y ese día no vas a poder avanzar mucho. Por lo tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de objeciones? Hablamos nada más y nada menos que transformar el no en un sí. ¿Cómo? A través de un claro entrenamiento que dura también 1 o 2 módulos que se llama manejo de objeciones, donde empezando por cómo escucho, siguiendo por un concepto que se llama parafrasear, por un siguiente proceso que tiene que ver con preguntar, pero basado fundamentalmente en la información que te dio en los pasos anteriores, es claro cómo podemos, si estamos entrenados en esto, transformar cientos de nos en decenas de sís. Por lo tanto, perdemos completamente el miedo a que nos digan que no, lo cual nos frustra y a veces nos deja como trompo girando sin saber para dónde. Y en realidad, cuando estamos entrenados en esto, que te digan que no, te matás de la risa, porque vos ya sabés cuál es el siguiente paso. Y a través de la programación neurolingüística y de esta serie de estrategias que estoy compartiendo con vos en la certificación, vas a poder transformar decenas de no en muchísimos sí. Y eso, en esencia, no solamente es benéfico para vos, sino benéfico para decenas de personas que tomaron la decisión adecuada y que luego, lo más lindo de esto es, jamás se arrepienten. Ya para despedirnos, amigos y amigas, no solamente invitarlos una vez más, sino entender que el fastuoso mundo de las condiciones por las cuales la gente aparentemente no va a contratar el servicio en el corto plazo es casi infinito. Te invito a entender que en esta certificación vamos a ver los casos más tradicionales, como por ejemplo, en este momento no tengo dinero, no tengo tiempo, dame un poquito más de tiempo para pensarlo, ya tuve experiencias pasadas con otros profesionales de la salud o el movimiento y no me fue muy bien, malas experiencias o dame tiempo para consultarlo con un tercero. Si alguna de estas te las plantearon a lo largo de tu carrera y no supiste ni por dónde poder salir, con mayor rigurosidad te recomiendo que te inscribas en nuestra certificación de neuroventas para entrenadores personales, instructores de clases grupales y profesionales de la salud, porque realmente es donde vamos a encontrar solución a todo esto. Sé
que definitivamente, si me estás escuchando, es porque eres un profesional y sobre todo si llegaste hasta acá en este webinar, que has invertido mucha energía en tu formación personal. Date la oportunidad de capitalizar esa energía y transformarla en nuevas oportunidades, no solamente de negocio, sino de poder transformar más vidas, no sabiendo más, sino sabiendo ahora cómo presentamos esa información y la hacemos irresistible. Por lo tanto, la compra se transforma en un hecho casi en automático. Soy el profesor Jorge Rodríguez, agradezco enormemente el tiempo que me destinaste hoy de atención plena a través de este webinar, y si esto te gustó y crees que te puede aportar a tu carrera, te invito entonces a que nos reencontremos en la certificación de neuroventas para entrenadores personales y profesionales de la salud en Fitness and Health Institute, tu plataforma de formación de excelencia. Y en este momento, simplemente lo que espero es que le des clic al inscríbete, donde vas a encontrar grandes ventajas. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Chao, chao.